Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a este canal. En este vídeo vamos a ver los diferenciales, un elemento muy importante en las instalaciones eléctricas. Ya anteriormente he editado un vídeo sobre los diferenciales, el cual os recomiendo que veáis. Se llama interruptores diferenciales. Al final en el vídeo, en la descripción pondré el enlace y aparte de ese vídeo donde viene, creo que bien explicado lo que es el diferencial, pero siempre surgen dudas y de hecho de vez en cuando tengo alguna pregunta o algún comentario de los amigos seguidores de este canal. Por ejemplo, uno de las dudas es por qué se puentea en una instalación trifásica sin neutro, por qué hay que puentear el neutro para excitar la bobina del neutro. O también hay quien dice que una vez que el botón de test no hace disparar el diferencial, pues el diferencial ya está inservible y hay que tirarlo, lo cual no es correcto, puesto que el botón de test solamente es para prueba. Entonces vamos a ver la parte interior de los diferenciales, tanto monofásico, aunque sea de módulo ancho, como trifásico. Vamos a ver las piezas interiores, vamos a ver el funcionamiento del botón de test y del circuito de test con la resistencia que lleva. Vamos a provocar el disparo tanto con el botón de prueba como provocando una derivación en el monofásico, igualmente en el trifásico, y veremos cómo un diferencial trifásico se puede utilizar perfectamente como monofásico, solamente conectándole dos cables. Igualmente se puede utilizar con una línea trifásica sin neutro, haciéndole un puente al neutro para poder alimentar el circuito de prueba. Todo esto lo vamos a ver de forma teórica y a continuación vamos a realizar todas las pruebas antes mencionadas para que tengáis una idea clara sobre la conexión y el buen uso de los diferenciales. Aquí tenemos un dibujo esquemático de la composición de un interruptor o disyuntor diferencial. Se compone de unos contactos, un toroide, que es un material ferromagnético cubierto de plástico de forma circular. También se compone de un electroimán y una resistencia de prueba y un botón de prueba. La fase y el neutro, o fases y neutro en el caso de que sean tres fases, pues están arrollados en una parte del toroide, con algunas vueltas en el toroide. Entonces, cuando no hay ninguna fuga de corriente, pues el flujo magnético se mantiene igual en los dos extremos o en el lado de cada bobina. Vamos a ver que si por aquí entran
5 amperios, debe envolver 5 amperios. En el momento en que hay una derivación, aquí lo vemos, pues por aquí pueden entrar 5 amperios, pero por aquí vuelven 3, puesto que 2 amperios se van a tierra. En este momento hay una desviación en el flujo magnético que se vuelve hacia este lado del toroide, genera un campo magnético que genera una corriente en el electroimán y dispara, o sea, abre unos contactos, me refiero. El electroimán abre unos contactos. Entonces, ese es el funcionamiento principal del diferencial. Vemos de nuevo, aquí entra la corriente y aquí hay una derivación a tierra por la parte del neutro, por tanto hay una menor intensidad y menor flujo magnético, con lo cual hay una desviación de flujo magnético que alimenta el electroimán y abre los contactos. Esa es la función principal del diferencial. Y aparte tiene, aquí vemos ya el circuito abierto una vez que se ha detectado la fuga a tierra. Aparte tiene el botón de prueba y la resistencia de prueba. Debe tener una resistencia porque si no haríamos un cortocircuito, como veis, entre fase y neutro. Entonces, al pulsar el botón de prueba, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí el neutro, o sea, el pulsador, está conectado por delante de lo que es el toroide. Y la resistencia de prueba está conectada por detrás. Entonces, cuando se pulsa, hay una desviación bastante grande en el campo magnético. Vamos a suponer que por aquí circulan 1 amperio. O sea, por esta resistencia de prueba circula 1 amperio. Entonces, por el neutro no circula corriente ninguna, puesto que está conectado por delante de la bobina. Esa diferencia de corriente es la que provoca un desplazamiento fuerte del campo magnético que genera una corriente, alimenta el electroimán y abre los contactos. O sea, esta es la función del botón de prueba. Generar una desviación del campo magnético, como vemos, con una corriente que entra por un lado del toroide, pero no vuelve por el lado contrario. Y ahí es donde se crea una fuerte desviación en el campo magnético o flujo magnético. Vemos que aquí en este esquema, después de activar el botón de prueba, se abre también o se abren los contactos. Aquí vemos un esquema al que le he borrado el circuito de prueba o botón de test. No tiene resistencia ni tiene botón de prueba. No podemos probarlo mediante el botón, pero el
diferencial puede funcionar o seguir funcionando perfectamente. Aquí vemos un esquema de un diferencial de dos polos, fase y neutro. Aquí tenemos la conexión al pulsador y a la resistencia, que es la que provoca el disparo. Y aquí tenemos el símbolo del toroide que abraza tanto a la fase como al neutro. Vemos a continuación un esquema que es muy parecido al anterior, solo que ampliado por dos fases más. Aquel era monofásico y este es trifásico. 3 fases más neutro. El neutro también en el lado derecho, aunque hay fabricantes que lo colocan en el lado izquierdo. Igualmente aquí vemos el circuito de prueba, neutro a pulsador y fase a resistencia. Y aquí el símbolo del toroide que abraza a los 4 cables, o sea, a las 3 fases y al neutro. Aquí tenemos un diferencial bipolar, fase y neutro, y este es el esquema que le corresponde, que lo hemos visto anteriormente. Vemos que aquí tiene los contactos, un contacto abierto del neutro y un contacto abierto de la fase. Cerramos los contactos y ya estaría pasando la corriente. El cable que sale de los contactos pues le da 2 vueltas al toroide, tanto el cable de fase como el cable de neutro. No tienen conexión ninguna con la pequeña bobina que excita el electroimán que dispara los contactos. Si tiene una conexión, que aquí la vemos, 2 pequeños cables para alimentar la resistencia que va en serie con el pulsador para provocar el disparo. O sea, esto sirve, el pulsador y la resistencia, para provocar un disparo, para crear una diferencia del flujo magnético que genera una corriente en el electroimán y abre los contactos. Este es el diferencial de 2 polos. Este es el diferencial de 4 polos, 3 fases y neutro. Igualmente el neutro está a la derecha. Este es el esquema que le corresponde, que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí estaría el neutro, aquí se activa y se cierran los contactos. La diferencia de este diferencial con respecto al anterior, aparte de la construcción, puesto que es otro fabricante, pero el funcionamiento es idéntico. La diferencia es que en vez de ser fase y neutro las que dan vueltas a través del toroide, son las 3 fases y el neutro las que dan las vueltas. Aquí lo vemos claro
el toroide está dividido en 4 partes: 1, 2, 3 y 4. Son las 3 fases y el neutro. Y estos 2 pequeños hilos son los que alimentan el electroimán, que hace que se corte la corriente, o sea, que salten los contactos cuando hay una derivación o cuando se provoca una desviación del flujo magnético a través del pulsador y la resistencia para probar el funcionamiento del diferencial. En este caso es esta fase y el neutro de donde salen los 2 pequeños hilos que alimentan la resistencia y el pulsador para el test de prueba. Aquí vemos el diferencial bipolar que ya está alimentado, fase neutro, y la tierra que debe de ir hacia la toma de corriente que hemos conectado a la salida. Vamos a conectar y aquí tenemos un comprobador de disparo que ya hemos visto cómo se realiza en un vídeo anterior, y buscamos la fase. Aquí está la fase, porque aquí está el neutro. La tierra es el común y conmuta con fase o con neutro. Aquí conmuta con fase y ahora con el pulsador damos a la prueba a través de una resistencia y provocamos una derivación a tierra que hará que se dispare el diferencial. Habéis visto cómo ha funcionado perfectamente. Vamos a rearmarlo y ahora damos al botón de prueba. Igualmente funciona. Vemos. Ahora cortamos el cable del botón de prueba lo activamos y, como veis, no se dispara. Pero si provocamos una derivación, el diferencial se dispara. Habéis visto cómo hemos cortado el cable que alimenta el pulsador y la resistencia, y el diferencial sigue funcionando, por lo cual no es correcto decir que si en un diferencial no funciona el botón de prueba o el test de prueba, ya quiere decir que el diferencial está inservible. Es bueno que, aparte del botón de prueba, pues activar también una derivación, y de esta forma podríamos comprobar si realmente el diferencial está o no está en óptimas condiciones. Aquí tenemos un diferencial de 4 polos conectado a 2 polos, o un diferencial trifásico conectado a monofásico, que puede funcionar perfectamente. Aquí vemos el esquema y la resistencia de prueba
o el circuito de prueba está entre esta fase y entre el neutro. Por consiguiente, nos va a funcionar el botón de prueba y además si hay una derivación. O sea que va a cumplir con las dos funciones. Vamos a ver el botón de prueba. Vemos cómo funciona. Funciona perfectamente. Y ahora vamos a provocar una derivación, aunque puede ser que ya me ocurrió con el diferencial anterior, que se dispare a la par el diferencial del garaje, que es donde estoy grabando este vídeo. Hay veces que cuando hay diferenciales en serie puede dispararse uno antes que otro o ambos a la vez. Vamos a probar. Hemos visto cómo se han disparado los dos diferenciales a la vez y hemos podido comprobar que podemos usar un diferencial trifásico perfectamente como diferencial monofásico. A continuación vemos cómo sería una instalación trifásica sin neutro. Hemos dado la vuelta al diferencial para respetar la conexión según viene en la tapa, aunque hemos podido comprobar que bien se alimente el diferencial por un lado como por el otro, funciona perfectamente, aunque siempre es recomendable conectarlo por la parte superior según viene en el esquema. Entonces, en este caso le he dado la vuelta y el neutro queda en el lado derecho. En este caso el botón de prueba pues no funciona. No funciona puesto que el neutro se queda sin conectar. La solución es colocar un puente entre el neutro y una fase distinta a la que está conectada el circuito de prueba. Sería correcto conectar aquí o conectar con esta. Cualquiera de las dos valdría. Vamos a realizar el puente desde el neutro hacia otra fase ya tenemos el puente realizado hacia el neutro, que es la bobina. Aunque realmente esta instalación no es trifásica, puesto que solamente dispongo de neutro y de fase,
pero estas dos son la misma fase y este es el neutro. Entonces, si conecto el neutro con el neutro, pues no funcionaría. Entonces, conecto el neutro y le hago un puente con la fase. Pero lo importante es que sepáis que esta solución es válida para instalaciones trifásicas sin neutro, pues con ello, con el puente, nos permite realizar la conexión de la bobina de disparo o del botón de disparo. Vemos cómo dispara ahora perfectamente. 1, 2 y 3. Y si buscamos cómo funciona ante una derivación, pues igualmente vamos a verlo corriendo el riesgo de nuevo de que se dispare tanto el diferencial como el diferencial que está por delante. Vemos que se han disparado de nuevo los dos diferenciales. Es importante decir que los diferenciales no tienen protección ni térmica ni magnética contra cortocircuitos. Entonces los diferenciales no van a disparar cuando haya un cortocircuito o una sobrecarga. La intensidad de un diferencial nos indica la corriente que soportan sus contactos. Si la corriente que circula es mucho mayor, se queman los contactos, pero el diferencial no se dispara, puesto que, repito, no tiene protección ni para sobrecargas ni para cortocircuitos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante para conocer a fondo el montaje y el funcionamiento de los diferenciales. Gracias por vuestra atención.